realizamos en el marco de la FIL en esta edición 2025 y pues me da muchísimo gusto poder hacerlo en este sitio tan significativo, tan emblemático, que además pues como sabemos es patrimonio cultural del Estado y conocido también como la Casa Tezontle por la piedra volcánica de sus muros externos. La conferencia de invierno, como sabemos, busca propiciar un espacio de encuentro para reflexionar y dialogar en torno a las ideas que nos apasionan, los principios que nos orientan o que dejan de tener fuerza y los dilemas que vivimos en nuestras sociedades actuales. Este año, con el lema Vivir la democracia, hemos organizado diversos conversatorios, seminarios en nuestro stand de la FIL, reflexionando sobre algunos de estos dilemas y recuperando también el significado de la democracia como una forma de vida que nos conduce a una dimensión extrainstitucional de la vida en democracia, una fuerza que reconfigura valores, hábitos y creencias, recordándonos que la democracia, antes de ser asociada al sufragio universal o a las instituciones representativas, era sobre todo y se refirió antes que nada a un experimento social. Así, por ejemplo, el filósofo Claude Lefort afirmó que la democracia designa un tipo de sociedad caracterizada por la indeterminación permanente respecto al espacio de poder y la necesidad de institucionalizar el conflicto. Así también otro pensador, John Dewey, pensó la democracia en términos de hábitos, prácticas comunicativas y las formas de cooperación que ofrecen las bases para la política y una vida ética. Como forma de vida, la democracia entonces involucra no solo instituciones, sino actitudes, percepciones, afectos. En este marco, y para hablar sobre las palabras de la democracia, es para el Instituto un enorme honor darle la bienvenida al doctor Gamper. Bienvenido, profesor. Él es profesor de Filosofía Moral y Política en la Universidad Autónoma de Barcelona. La investigación se centra en la filosofía política, en concreto la conciencia y de expresión, así como las teorías de la democracia. Ha publicado numerosos artículos sobre el papel de las religiones en las sociedades democráticas, los límites del liberalismo y el concepto de la tolerancia. Destacan obras Fe en la ciudad secular, Laicidad europea, Apuntes de filosofía política post-secular, ¿De qué te ríes? Beneficios y estragos de la broma. Ha traducido obras de autores como Nietzsche, Scheller o Habermas. Su obra, Las mejores palabras, ha sido premiada con el Premio Anagrama de Ensayo 2019 y ha sido colaborador con los medios Ará y La Vanguardia. Nos da muchísimo gusto tenerlo aquí, profesor. Sea usted bienvenido. Sí, ¿verdad? Vamos a hacer un cambio. Bueno. Sí, hola. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Soy yo el que está tremendamente honrado de esta invitación. Le agradezco pues especialmente al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, su presidenta, a todas las personas que hacen esta tarea tan compleja y especialmente también a la profesora Mezcua por haber pensado en mí. Y bueno, para mí son unos días muy especiales. Estoy disfrutando mucho de este bullicio ordenado, por otra parte, en torno a un objeto que tanto aprecio, que es el libro, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, voy a medio leer lo que quería decirles para seguir un poco un hilo. A ver qué les parece. Intentaré ser breve para que después pues, podamos discutir o seguir hablando, que es de lo que se trata en democracia, entre otras cosas.
Bien, la democracia es un cuerpo enfermo, podemos llamar así. El ideal con el que se mide el poder del pueblo, sea lo que sea este poder del pueblo, ¿no? Sea lo que signifique, puede significar igualdad, puede significar autonomía individual, puede significar autonomía colectiva, puede significar tantísimas cosas. Los que hemos dado teoría de la democracia, que es una asignatura semestral, pues, no es que acabemos con una definición, sino que repasamos muchísimas. Podríamos identificarlo con esto. El concepto poder del pueblo también es vago. Este ideal es tan alto, es un ideal tan perfecto, que es una quimera, ¿no? Al menos así lo dice Rousseau en el Contrato Social, es una cita muy célebre. Dice, tomando el término en su acepción más rigurosa, jamás ha existido verdadera democracia y no existirá jamás. Si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. Un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres. Rousseau sentencia de manera tan contundente porque él no considera que la democracia representativa sea realmente democrática. La ve como una claudicación de la libertad de autogobernarse dejada en manos de los representantes. Dice, los ingleses se creen que son libres, pero solo son libres en ese momento en el que votan y después vuelven a la obediencia. Nosotros no somos tan ambiciosos y de alguna manera aceptamos, ¿no?, que la democracia representativa, pues algo de democracia tiene. Este cuerpo enfermo del que hablo son los regímenes democráticos en la actualidad. Uno de los síntomas de esta enfermedad, o tal vez una de sus patologías, pues la verdad, tampoco lo tengo claro que la metáfora de la enfermedad funcione. En el caso que funcione, tampoco no sé si lo que estoy señalando son síntomas o si son enfermedades o patologías, ¿no? Una de estas patologías de este cuerpo enfermo es la desafección democrática. Tal y como, por usar un término que se hizo muy habitual durante el franquismo en España, ¿no? Los desafectos al régimen, los señalaban, ¿no? Y digamos que las últimas encuestas en España indican un aumento notable y preocupante entre los jóvenes y entre los no tan jóvenes, que son cada vez más los que no consideran que la democracia sea el régimen más adecuado para gobernar el país. 50 años tras la muerte del dictador, Francisco Franco, se cumplen precisamente este año, se diría que su espíritu sigue aleteando sobre el debate político. La transición democrática, que en su momento tan buena fortuna tuvo, que se presentó como un modelo para otros países que salían de dictaduras militares como Chile o Argentina, desde la crisis de 2008 está siendo objeto de revisión, ¿no? Se habla de la memoria democrática, los muertos en las cunetas, y se habla de revisar esos pactos, ¿no?, que en aquel entonces construyeron paz y prosperidad y probablemente lo hicieron a costa de enterrar un pasado que, por diversos motivos que hoy no voy a tratar, reaparece hoy como un zombi, ¿no?, como un muerto que está muy vivo, algo que se dice últimamente de Franco. No solo la desafección es uno de los problemas, también los líderes democráticos de muchos países exhiben comportamientos inéditos, marcados por las reglas informales de un populismo que sirve para alcanzar el poder político, unas reglas que imponen la desvergüenza, la mentira sistemática, el engaño, la simplificación, la estigmatización y la falta de respeto a las propias instituciones del Estado. No hace falta que nombre las personas, o sea, los personajes, por así decir, más bien a los que me estoy refiriendo. Siguiendo lo dicho por Rousseau, podríamos sostener que el hecho de que la democracia, o mejor dicho, los países democráticos sean cuerpos enfermos, es algo consustancial a ellos. La imperfección caracteriza a todas las organizaciones humanas. Hay un pasaje en la República de Platón que para mí es muy ilustrativo. Hay un momento en el que dicen, bueno, y en esta sociedad justa, ¿no?, en esta polis justa, ¿cómo se organizaría, ¿no? Y en un momento donde llegan a la cuestión de la comida, ¿no?, ¿qué se comería en esta, ¿no? Y Sócrates dice, bueno, pues bellotas, algunos cereales, aceitunas, cebollas, y con eso ya iríamos, ¿no? Y
Y es famosa la réplica, no recuerdo de quién, no sé si es Adimanto, que le dice, bueno, pues si estás construyendo una república de cerdos, ¿no? O sea, que porque no, a ver, nos gusta comer bien, ¿no? Nos gustan las especias, nos gusta pues aderezar y nos gusta cosas en realidad que no están en nuestro territorio, sino que están en otro. Y Sócrates dice, de acuerdo, pues, o sea, no queréis ser austeros, ¿queréis lujo? Pues si queréis lujo, lo que tendréis es una república enferma. Tendremos una república con fiebre. Dice, a partir de ahora dejaremos, y es un momento, hay un cambio radical en la república, y dice, bueno, pues entonces dejaremos de esperar que los ciudadanos sean austeros por naturaleza y introduciremos la posibilidad de la guerra, la posibilidad del comercio, porque tendremos que ir a conseguir lo que necesitaremos por motivos de lujo para mantenernos, ¿no? O sea que la polis justa es aquella austera, pero no porque lo dicen las autoridades, sino porque ese es el ánimo y el temperamento de los ciudadanos. Sin embargo, sabemos cómo es la naturaleza humana y los seres humanos ansiamos algo más normalmente, ¿no? Nos conformamos con 4 bellotas tostadas para comer, a pesar de que nutritivamente tal vez podrían bastar, ¿no? Se ansían lujos y eso pues introduce inestabilidad. También por esa misma parte de la República es cuando se introduce lo que Sócrates dice ahora, todos os reiréis de mí, pero yo lo tengo que decir porque hay una cosa que introduce también desigualdad en la sociedad, que es la familia, ¿no? Por tanto, hay que destruir la familia, hay que hacer que las mujeres y los niños sean comunes. Ya sabemos, estamos hablando por así decir, de un pensador heteropatriarcal, por decirlo en unos términos, digamos, muy vagos, pero muy claros al mismo tiempo, ¿no? Pero dicen que la familia va mal, la familia introduce disparidades porque cada uno se preocupa solo de su hijo, ¿no? Y no crea la unidad social. Entonces él se lanza hacia esa destrucción de la familia que impide las parcialidades que amenazan a la unidad de la ciudad. Simplificando a Platón, la alternativa al cuerpo enfermo, la alternativa a la tendencia de los hombres a desunirse, a competir, a guerrear para satisfacer sus deseos, la alternativa es el cuerpo perfecto, utópico y por tanto inhumano. Imposible de realizar sin anular a los individuos, sin que los códigos que reconocen sus libertades se conviertan en papel mojado. Alternativas para nosotros, que es una alternativa que nosotros no aceptamos porque, digamos, no aceptamos una alternativa que vaya en menoscabo de nuestras libertades. De manera que tenemos que irnos en otra dirección que no sea la dirección utópica. Sócrates señala el problema de la desunión, señala también, no en los términos que nosotros haríamos, pero también habla de desigualdad. Y esto nos lleva a una pregunta que yo creo que es relevante para nuestros tiempos, y es cuánta desigualdad es compatible con la justicia, cuánta desigualdad puede soportar una democracia. Si es excesiva, hay una gran parte de ciudadanos que no tienen la posibilidad de participar mínimamente en el diseño de las políticas públicas, una parte de la ciudadanía que ni siquiera es percibida, que no existe, que se convierte en invisible. Además, uno de los problemas es que quien nada tiene será más proclive a someterse a quien más tiene y quien está dispuesto a repartir sus migajas. Aristóteles, por su parte, sostuvo que la república bien ordenada es aquella en la que hay cierta igualdad entre los ciudadanos. Y Rousseau mismo creía que una ciudad solo sería justa si nadie es tan pobre como para tener la tentación de venderse, ni nadie tan rico para poder comprar a otro. Los nuestros son tiempos de desigualdad, de estragos, los estragos. Nosotros vivimos en gran medida los estragos de la desigualdad. Y nosotros, permítanme, es nosotros europeo. Digamos, yo hablo, no es que hable desde Europa, pero sí que debo decir que mi objeto de estudio preferencial es Europa. Que tampoco sabría definir muy bien qué es, ¿no? Digamos, es la Europa de los derechos, es la Europa espiritual, es la Europa cultural, es la Europa geográfica, es muchas cosas.
La desigualdad es creciente en Europa. Desde la crisis de 2008 hay un empobrecimiento creciente de las clases medias, lo cual ha tenido como resultado, otras cosas, un aumento del resentimiento social, un aumento de la inseguridad, la cual nos hace más manipulables. Los ciudadanos de las grandes metrópolis, yo vivo en Barcelona, no consiguen vivir en donde han crecido. La presión inmobiliaria y laboral impide que las personas puedan pensar a largo plazo, lo cual es uno de los requisitos para que haya paz social, para que haya un mínimo progreso. En definitiva, quien se debe beneficiar de la democracia, de repente la acusa como aquella que es causante de estas desigualdades. La democracia pasa a ser algo indeseable, una forma de gobierno y de organizar la toma de decisiones en una sociedad que crea más problemas de los que resuelve y que no consigue concitar la fidelidad de las personas, que no responde a sus exigencias, ¿no? De ahí, entre otras cosas, el aumento también del abstencionismo. Me voy a centrar en un tipo específico de desigualdad, a saber la que tiene que ver con la palabra, con lo que solemos entender con la libertad de expresión. Normalmente la desigualdad se define más bien en términos de bienes que se pueden repartir, que se pueden distribuir y que por tanto están distribuidos de manera poco equitativa. Aparentemente, cuando uno lee una Constitución, dice, bueno, pues se reconoce la libertad de expresión de todos los ciudadanas y ciudadanos, pero en principio no habría que distribuirla, porque digamos, representaría que con el mero hecho de hablar ya se estaría ejerciendo. Pero lo que yo sostendría es que también hay desigualdades, tampoco hay que ser muy listo para verlo, ¿no? Que también hay desigualdades en cómo se entiende en el reparto, por así decir, de la libertad de expresión. Para entender esto necesito pues, introducir el concepto de proceso deliberativo y preguntarme quién participa en este proceso deliberativo, y aquí me refiero pues, al concepto de democracia deliberativa desarrollado por Habermas y otros, ¿no? Según el cual pues, las leyes, la creación de leyes se llevan a cabo a través de una deliberación que tiene muchos pasos, desde las conversaciones que uno tiene en la mesa del desayuno con su familia, hasta la participación en partidos políticos, o otro tipo de conversaciones, libros que se leen, etcétera, y en última instancia pues el debate electoral, ¿no? Digamos, son todo un fluir de palabras que acaba construyendo que se acabaría en última instancia concretando pues, en una determinada legislación. Es relevante que Habermas en los últimos años publicó un libro en el cual revisaba su libro inicial, probablemente su libro más exitoso, en el cual hablaba de las transformaciones estructurales de la esfera pública, y recientemente pues, ha sacado un libro en el cual se vuelve a preguntar qué ha pasado con esa esfera pública en los tiempos digitales. Y digamos, simplemente lo menciono para indicar que este nuevo ecosistema en el cual se produce, se realiza la democracia, se lleva a cabo la deliberación, introduce unos problemas que no voy a señalar en mucho detalle, entre otras cosas porque no tengo claro que digamos, el estudio de la filosofía nos permita también diagnosticar lo que sucede en la sociedad. Creo que son dos cosas distintas, aparte es un fenómeno demasiado... Eso es como intentar entender, digamos, leerme la palma de la mano si me la pongo delante de la cara, ¿no? No tengo la distancia necesaria. Sin embargo, intentaré decir alguna cosa. Hoy, cuando se trata la discusión pública, con frecuencia se oyen expresiones como dictadura de lo políticamente correcto, que a mí, francamente, habiendo nacido en una dictadura, me parece una vergüenza que alguien se atreva a usar este término así, y yo se lo he oído a algunos catedráticos españoles, pero bueno, se apela pues eso, a una dictadura en la corrección política, de lo políticamente correcto, a una cultura de la cancelación, que estarían minando las bases de las estructuras libres de la discusión pública, pues las personas no se estarían expresando en libertad, sino coaccionadas por activismos en la red, que imponen un cierre sobre lo que se puede decir, sobre aquello que no puede mencionarse, sobre las opiniones correctas, sobre el aborto, la transexualidad, la igualdad de género o la plausibilidad de las creencias religiosas.
También se da con mucha frecuencia una discusión sobre si los humoristas estarían aplicándose formas de autocensura que irían en contra del humor y que también irían en contra de una deliberada sociedad. Lo que vemos con mucha frecuencia son debates públicos sobre la salud del debate público, como metadebates, es decir, ¿estamos hablando correctamente? ¿No estamos hablando correctamente? ¿Quién tiene derecho a hablar? Y en estos metadebates, yo creo que la libertad de expresión siempre es un metadebate. Siempre estamos hablando sobre cómo debemos hablar, quién debe hablar, cuándo, etcétera. Yo creo que hay una presbicia notable en los diagnósticos sobre la libertad de expresión que nos impiden ver que hay algunos problemas que no están siendo atendidos. Si nos preguntamos cuáles son los dilemas que se dan en términos de libertad de expresión, podemos, por ejemplo, acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde vemos que la casuística es muy variada, considerándose con mucha frecuencia que la libertad de expresión es un pilar de la democracia, se afirma siempre, la libertad de expresión es pilar de la democracia, que sin ella la democracia no recibe alimento, digamos que se pasa hambre, y que esa esfera pública debe ser vigorosa, combativa, no necesariamente en lucha, pero sí que debe estar vivificada con opiniones contradictorias, polémicas y con controversias que no se pueden zanjar de una vez por todas, porque las cosas humanas son así. Si queremos zanjar una controversia por todas, hay solo una manera y es mediante el uso autoritario de la fuerza. En democracia no, nadie tiene nunca la última palabra. Encontramos en estas sentencias de la Corte Interamericana casos en los que el Estado, garante de los derechos en la concepción positivista de estos que usan estas cortes, que es el Estado quien infringe las libertades prohibiendo la exhibición de películas, secuestrando publicaciones, censurando con medidas indirectas canales televisivos críticos con el gobierno, obstaculizando la presentación de candidaturas políticas u obligando a los periodistas a revelar sus fuentes. Y en la esfera pública, cuando se discute sobre la libertad de expresión, se incluyen algunos de estos casos, pero gran parte de las polémicas, como decía antes, se han desplazado hacia el ámbito del arte, hacia el ámbito de las expresiones provocativas, ¿no? La provocación que utiliza técnicas de la vanguardia artística de inicios del siglo XX, que es el Dada, el surrealismo, es uno de los agentes principales en muchos debates sociales. El valor de una provocación no depende de lo que aporta la discusión pública sobre el bien común, sino que son manifestaciones que lo que quieren es atrapar al otro, ¿no? Cuando uno es provocado, queda atrapado en la lógica del provocador. Si no reaccionas, porque es un cobarde. Si reaccionas a un problema que tú en realidad no tenías, ¿no? Sino que el otro descubre un problema y ahí el provocador en realidad es el que maneja, ¿no? Y hoy en día pues hay bastantes, ¿no? Además, el provocador incluso puede fácilmente colocarse en el lugar de la víctima. Porque dice, no, me han perseguido porque yo he dicho una cosa, he tenido el coraje de hablar, ¿no? Y es interesante que hoy no sean digamos así, los hippies del 68 los que escandalizan, sino que sean los conservadores. Los conservadores convertidos en agitadores, en provocadores, que desvían nuestra mirada de una faceta de la libertad de expresión que a mi parecer resulta crucial en democracia. ¿Por qué es crucial en democracia la libertad de expresión? ¿No? Pues yo creo que no es para que las personas se expresen, ¿no? Para que digan lo que sienten o externalicen sus ideas, no solo para esto, sino para que se dé un fluir de conocimiento entre las partes de la sociedad que no se conocen, que no conocen sus necesidades y deberes recíprocos, que no forman parte de la misma conversación. La democracia debe crear una conversación ahí donde ésta no existe. Y esta es la situación en las sociedades fragmentadas en la que nos encontramos. ¿Cómo crear esta conversación? Esta es la pregunta que Habermas se plantea también en este último libro suyo. Bien, para analizar la propuesta que yo hice en el libro que ha citado antes la profesora Amezcua, es cambiar la perspectiva de los emisores a los receptores. O sea, pensar la libertad de expresión como escuchar y no como hablar. Ejercer la libertad de expresión no hablando, sino
escuchando. Ya en ese libro apunté a esta faceta de la libertad de expresión que ha sido negligida por la teoría democrática y en general por la manera en que los ciudadanos entienden el proceso democrático. Ciertamente no corresponde a los profesores de filosofía ofrecer recetas sobre cómo paliar los procesos febriles de la democracia, qué medicinas conviene tomar en cada caso, ni siquiera nos corresponde diagnosticar como si fuéramos médicos. La democracia es de la ciudadanía, funciona a partir de la interacción de estos y las consignas desde arriba o desde la cátedra o desde el púlpito solo sirven en la medida en que participan de alguna forma en la polifonía social y en la medida en que no colaboran con la cacofonía. Es bajo esta clave que quiero que se entienda lo que voy a decir. Lo que propongo es prestar atención a lo que significa escuchar. Para decirlo de manera paradojal, escuchar la escucha, al papel que tiene la escucha en las conversaciones y en los diálogos y también cuando se trata de palabras públicas que tienen oyentes colectivos. El logos, que según Aristóteles tenía la función política de canalizar las discusiones sobre la justicia y la vida buena, centrarse en el logos supone centrarse en la palabra hablada, en la palabra escrita, en la palabra emitida. Y asimismo, cuando pensamos sobre la libertad de expresión, pensamos en la libertad de los ciudadanos para emitir sus opiniones, para formarse ideas y disponer de espacios para comunicarlas, difundirlas y evitando que alguien ejerza dominio sobre otros haciéndolos callar. Este aspecto es importante, pero si hablamos es porque hay eventualmente alguien escuchando. Hay un filósofo de la democracia, Andrew Dobson, enfatizó la importancia de la escucha en la vida democrática, tanto en la formal como en la informal, tanto en sede parlamentaria o en las negociaciones entre partidos políticos, como en las discusiones informales de los ciudadanos sobre asuntos que deben ser registrados. De este modo se evita partir de una democracia monológica que privilegia la expresión por encima de la recepción, que privilegia la manifestación por encima de la transformación recíproca, fruto de la interacción entre hablante y escuchantes. Este cambio tiene sentido cuando se trata de la información relacionada con las elecciones, con la vida política cotidiana de un país, que consiste esta vida en el río de informaciones que cada día se reciben, ejemplificado por esas tiras de palabras que vemos correr bajo las pantallas de los noticiarios, pero también por las ristras infinitas de reacciones de todo tipo que circulan electrónicamente, con agresividad y sin orden alguno, creando un ruido, una cacofonía por la que es imposible navegar sin que a uno le abandone, nunca le abandone la sospecha de que alguien quiere embaucarlo, de que se trata de una manipulación, de una distracción de nuestra atención. Algunas investigaciones españolas sobre los votantes de la derecha extrema o de la ultraderecha o de la derecha radical, llamémoslo como queramos, por lo visto la mayoría de los votantes de estos partidos políticos se informan de manera preferente a través de canales electrónicos esencialmente poco fiables ni contrastados. En este tipo de circulación de la información, la mayoría de los participantes se sitúa en el lado de la recepción. Somos muchos más los que escuchamos, los que recibimos, que los que emitimos. ¿En qué consistiría esta escucha? ¿Cómo son los mensajes que merecen ser escuchados? Observamos que en ocasiones los mensajes intentan anular o neutralizar la reflexión, pues en realidad no apelan a la racionalidad. Hay este texto de Harry Frankfurt de hace bastantes años que se llama On Bullshit. Bullshit como para designar estas paparruchas, estas palabras que sugieren, pero no designan. Se trata en muchas ocasiones de estos mensajes de informaciones no verbales, que se aprovechan de esta frase hecha con la que yo no puedo estar más en desacuerdo, que es esa frase que dice: una imagen vale más que 1000 palabras. Porque valer, digamos, desde un punto de vista económico probablemente sí que lo vale, ¿no? Pero si ahora les enseñara una imagen, no sé, por ejemplo, cuando hubo el referéndum ilegal de independencia en Cataluña el 1 de octubre de 2017, recuerdo que estábamos en una charla y alguien enseñó una fotografía de un policía pegando a un manifestante, ¿no? Dice: no hay nada más que decir.
No hay nada más que decir. Digo, bueno, ya, pero explíqueme, digamos, ¿por qué le pega? ¿No? Digamos, precisamente esa imagen sin palabras no es nada, ¿no? A no ser, bueno, es manipulable, era alguien que quería manipular, ¿no? Pero lo podía haber enseñado algún otro, ¿no? Digamos así, españolista, ¿no? Esto lo hizo un independiente, un españolista podría haber dicho, ¿ves? Es que como ponemos orden a los que desobedecen. No voy a expresar mi opinión sobre este asunto, pero digamos, simplemente para decir que esto de que una imagen vale más que 1000 palabras no es cierto, pero sí que tiene una imagen es más efectiva para, según lo que se quiera conseguir, que 1000 palabras, ¿no? Informaciones no verbales, ¿no? Hipersimplificadas, informaciones bien empaquetadas y pensadas para provocar emociones fortísimas hasta colonizar plenamente el núcleo mismo del debate social. Esto es, observamos con frecuencia este tipo de mensajes. Pero hay que enfatizar, yo parto del hecho que la mayoría de nosotros somos escuchantes potenciales. Podemos, por tanto, escuchar unas cosas sí y otras no. Prestar una atención a unas personas o colectivos y no a otras. Lo que entendemos por libertad de expresión, lo que en el mundo anglosajón se llama free speech, no se refiere solo, por tanto, a la importancia de que no haya barreras ni interferencias a la manifestación del pensamiento, a que no exista censura ni haya presión social que acalle las voces que resultan incómodas. Esto es relevante. Pero dado que el acto de hablar presupone el de escuchar, esta libertad, la de expresión, la ejercen también quienes deciden escuchar o no escuchar, que siempre significa escuchar a unos sí y a otros no, que siempre implica pues una decisión por parte de los individuos, de los votantes. Oír es un acto pasivo, pues se trata simplemente de la recepción en el cerebro de ruidos. La escucha, en cambio, requiere atención. Cuando, por ejemplo, estamos en una cantina, logramos entresacar entre todo lo que oímos aquello que queremos escuchar, aquello que consideramos que merece la pena. No es el ruido de las monedas o el ruido de cualquier otra cosa, sino que nosotros nos centramos, filtramos, hacemos una decisión que imagino que debe haber alguna función cerebral que contribuya a eso. Logramos, por tanto, entresacar todo lo que... entre todo lo que oímos, aquello que queremos escuchar, aquello que consideramos que merece nuestra atención y con frecuencia lo logramos. La escucha es pues una acción, la escucha es un proceso interpretativo. ¿Es posible imaginar una escucha, una conversación no interferida ni desequilibrada por el poder? ¿Es imaginable una situación en la que ciudadanos se hablan y se escuchan, se miran a los ojos y se relacionan en un plano de perfecta horizontalidad, de igualdad, sin privilegios no democráticos? Es imaginable. Y imaginar esto nos sirve también para identificar las voces que no son escuchadas y los oídos a los cuales no llegan las voces que les convendría escuchar. Nos ofrece un modelo. La escucha, el ser escuchado, que alguien te preste oídos, es una forma de reconocimiento crucial para la construcción de la identidad, tanto de la privada o íntima como de la identidad colectiva. Como los niños que dicen, mira, papá, mira, mamá, mira, ¿no? Cuando están haciendo una cosa, pero también dicen mírame, pero también dicen escúchame. Escuchar no significa obedecer, como decía Heidegger. Escuchar significa acercarse al otro. A pesar de que somos escépticos sobre la racionalidad, sobre la capacidad de los individuos para reflexionar sobre lo que se les dice, y somos escépticos, entre otras cosas, porque probablemente no todos estamos igual de tranquilos, igual de seguros para permitirnos escuchar, porque escuchar puede ponernos en una situación que no es la más cómoda. Somos escépticos, ¿no?, sobre esta capacidad, sobre la capacidad de que cada individuo por su cuenta sea capaz de separar el grano de la paja. A pesar de eso, no podemos renunciar a atribuirle una agencia al ciudadano y a la ciudadana, porque no es el lenguaje el que habla y tampoco es el lenguaje el que escucha, sino que somos nosotros los que lo hacemos. Y pensar la democracia supone enfatizar que nosotros somos agentes, ¿no? Y que no simplemente estamos sometidos a fuerzas sociales o a correlaciones de poder, como pues
Probablemente es más el modelo de Ernesto Laclau, siguiendo a Michel Foucault. Soy, digamos, en este sentido, me declaro más habermasiano, ¿no? O sea, tengo cierto escepticismo por la razón, pero no quiero abandonarla. Sin embargo, digamos, aquí hay un problema también, y es que el ciudadano se halla solo ante la palabra. Esta es una de las grandes conquistas del neoliberalismo, ¿no? Que estamos solos. La escucha no puede ni debe ser un acto solitario. Sí que hay un momento de soledad, obviamente, ¿no? Del diálogo del alma consigo mismo, pero el problema es la ausencia de mediaciones en la sociedad neoliberal, que se puso muy de manifiesto, digamos, se manifestó claramente durante la pandemia, ¿no? Digamos, donde cada uno era un teléfono. Y en este teléfono estaba, digamos, conectado con las instituciones donde estaban ahí pues nuestras vacunas y estamos, digamos, interactuando, y estamos interactuando muchas veces en soledad con el Estado, con el trabajo. En Barcelona yo tengo muchos amigos pues en situaciones relativamente precarias, con problemas laborales, y nos vamos a tomar una cerveza y se quejan, ¿no? Pero están solos, ¿no? Porque no se sindican, no hay cuerpos intermedios, no hay colectivos, y la escucha también se da muchas veces como un acto solitario, ¿no? Lo que hacemos cuando estamos, normalmente el teléfono lo miramos para nosotros mismos, tiene una pantalla que en realidad solo nos sirve a nosotros, está preparado para que nosotros seamos nosotros, agentes solos, interactuando con emisores que probablemente sean anónimos, ¿no? En los cuales pues, confiar es una temeridad, ¿no? Y de manera que cada uno de estos receptores individuales, a cada uno de ellos le corresponde reflexionar sobre la pertinencia, la verdad, la mentira o la deseabilidad de lo que está escuchando. Este aislamiento nos hace manipulables, tanto económica como políticamente. Porque ¿en dónde encuentra el individuo un criterio para decidir qué merece la pena escuchar? ¿Cómo distingue entre los tramposos, aduladores y quien defiende sus intereses, entre quien está pugnando por el poder y quien está deliberando honestamente? Yo no me quiero resignar y afirmar que los ciudadanos y las ciudadanas son incapaces de adoptar una actitud crítica respecto a lo que escuchan, a los mensajes con los que se los bombardea, o sostener que no son ellas y ellos quienes están mejor situados para identificar sus intereses, ¿no? Todo sistema político, toda filosofía política está vinculada a alguna forma de paideia, de educación, de escuela. Un régimen democrático requiere pues ciudadanas y ciudadanos democráticos, a saber, que sepan escuchar, que se organicen para escuchar, sin pleitesías, sin permisos y sin miedo. La escuela es ese lugar en el que se aprende a conversar, ¿no? Debería ser el espacio en el que se filtra la brutalidad y la vulgaridad que suelen imperar en la esfera pública. Debe ser también el lugar en el que se adquieren, como decía la profesora Mezcua, ¿no?, hábitos, actitudes, afectos. Se aprende a dejar que los otros hablen antes de tomar la palabra, a respetar el orden de las intervenciones, a establecer procedimientos para decidir qué temas deben ser discutidos. Se aprende de ahí también a ejercer la libertad de expresión, la cual, como he intentado decir, no consiste únicamente en saber tomar la palabra para defender lo que uno considera justo o los propios intereses y bienes. La libertad de expresión es sobre todo una forma de escuchar los silencios de quien no toma nunca la palabra, aprender cómo ven el mundo los otros, encajar los intereses propios con los ajenos, estar dispuesto a la transformación por contacto. Sin escucha recíproca no hay democracia que merezca ese nombre, solo un sistema electoral tan colonizado por luchas de poderes que deja a las personas solas con sus miedos y con su precariedad. La democracia de la escucha, como se la podría llamar, otorga un lugar central a la relación entre los ciudadanos, los cuales no son individuos solitarios enfrentados al mare magnum de las opiniones que circulan anárquicamente por la esfera digital. Los individuos son relación, ¿no? Son quienes se reconocen
autónomamente, que son aquellos que saben reconocer las voces que merecen ser escuchadas. Son aquellos que atribuyen autoridad, porque la autoridad, una cosa son las autoridades, ¿no?, que son las personas, digamos, reconocidas con cargos, y otra cosa es el reconocimiento de la autoridad. El reconocimiento de la autoridad es algo que solo se da a través de la escucha, es un acto libre, ¿no? Es como cuando íbamos a la universidad o en la escuela mismo, ¿no? Teníamos diversos profesores y profesoras y de repente decidíamos, dice, sí, este está bien, pero déjame que escuche a aquel, ¿no? Escuchamos al maestro, a quien decidimos que sea nuestro maestro. Le reconocemos nosotros la autoridad, ¿no? Y hacemos lo que él nos dice o ella nos dice. Yo tuve en concreto Victoria Camps, ¿no? ¿Y qué es un maestro, una maestra? Es a quien le dices, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y te dice, pues haz esto. Y tú lo haces libremente, porque tú has decidido escuchar más a esa persona que está una autoridad que nada tiene que ver con la capacidad para articular voces que encuentran oídos prontos, oídos que reconocen libremente la autoridad. Bien, yo creo que no podemos claudicar frente al desánimo ante la manipulación. O sea, la imposibilidad práctica de regular la red digital, que no social. El otro día en la discusión con Frei Beto dijo, no, yo no las llamo redes sociales, sino las llamo redes digitales, y creo que es verdad, tiene mucha razón, no son sociales. La imposibilidad de regular estas redes, la perversión de que sean las propias multinacionales, las propias corporaciones, que sean ellas quienes regulen las redes, quienes decidan los temas de la democracia. Esta imposibilidad y esta perversión nos obligan a defender una escucha que sirva para la emancipación. Acabo con una... Yo normalmente no soy voluntarista, pero quiero acabar hoy con una frase voluntarista, ¿no? Y es que yo me niego a creer que eso no sea posible, ¿no? Y modestamente creo que esta negativa, por mi parte, es una manera de colaborar obviamente, homeopáticamente, ¿no?, en dirección a esta escucha democrática. Y bueno, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Pues bueno, antes de permitir que se genere ahora del otro lado, ¿no?, una conversación y un diálogo, yo solamente quiero mencionar que me pareció muy provocador, muy estimulante pensar, yo no lo había hecho para hacer la idea de o los retos de la libertad de expresión, ya no enfocándonos en la manera tradicional, es decir, el emisor, ¿no?, la voz, aquel que pueda hablar, que pueda emitir una opinión. Es al final estar hablando, ¿no?, de la garantía de ciertos derechos, precisamente para poder hacernos escuchar. Ha sido la manera en la que tradicionalmente hemos pensado la libertad de expresión, ¿no? Es la medida en la que se ha pensado también institucionalmente. Y ahora que nos permite pensarla en términos de la recepción, y entonces ya no hablar tanto de garantizar estos derechos o estos canales para el habla, sino me parece que esto nos lleva a pensar qué condiciones son las que debemos de garantizar en lo igual, en términos institucionales, para ser realmente receptores virtuosos, podríamos decirlo, o de esa otredad, de esas otras experiencias, y que nos permita sensibilizarnos y de cierta manera también nos permita transformarnos, ¿no? Y me gusta pensar la escucha en términos no pasivos, como también generalmente puede pensarse, ¿no? No pasivos, es decir, no es una escucha pasiva lo que nos está proponiendo, sino una escucha profundamente activa, ¿no? Una acción activa, transformadora, la escucha como transformación.
Y eso me condujo a pensar en primer lugar en esta transformación del ciudadano virtuoso, ¿no? La idea del autogobierno, ¿no? Características centrales de la noción de ciudadanía, ¿no? La capacidad de autogobernarnos y autolimitarnos en contextos complejos, ¿no? Y en contextos en los que debemos respetar, ¿no? También a los otros, pero también me lleva a pensar los retos o las condiciones de posibilidad de escucha desde las instituciones que deben también de cierta manera ofrecer los andamiajes que garanticen la posibilidad de una escucha de este tipo, ¿no? Y usted hablaba de paideia o de escuela, y me parece que instituciones tendríamos que tener ese rol, ¿no? De generar cierta escuela para precisamente generar estas posibilidades de escucha recíproca. Y bueno, tengo muchas ideas, sobre todo todavía sin posibilidad de aterrizar mucho, porque de verdad no lo había yo pensado así, ¿no? La libertad de expresión, garantizarla a partir del receptor, ¿no? Y de las condiciones que se requieren para esta recepción virtuosa. Así que le agradezco mucho por esta estimulante conferencia y sobre todo por estar acá y permitirnos tener una conversación que espero podamos entablar con algunas reacciones a esta propuesta o preguntas a esta propuesta que nos plantea de parte de quienes nos acompañan hoy. Así que el micrófono es de todas y todos ustedes. Presidenta. Muchas gracias, consejera Melissa. No puedo coincidir más, la verdad, con lo que has planteado. Agradecerle al profesor Gamper esta conversación y esta invitación a esta conversación de mutua escucha, voy a decir. En mi caso tampoco había reflexionado el tema de la libertad de expresión tanto desde esta otra dimensión de la escucha. Me gusta mucho esta idea de que la escucha es en realidad una forma de acercarse al otro. Y entendido de esa manera, pues yo creo que estamos en una época, en un escenario muy, digamos, muy poco propicio para esa escucha. Y usted ha hablado de las redes sociales, yo creo, no sociales, digitales, coincido también totalmente. Y ahí la preocupación que yo tengo tiene que ver con que no solo con la escucha activa e interpretativa y cómo escuchamos, sino qué escuchamos, ¿no? Porque con la intervención del algoritmo, en realidad estamos encerrados en esta famosa llamada burbuja, en donde no hacemos más que escucharnos a nosotros mismos, al cabo. Y mi pregunta que quisiera plantearle o alguna reflexión en torno a ello es, ¿cómo usted cree que podemos hacerle frente a esta condición de nuestra actualidad? No solo esta escucha activa, no solo esta escucha incluso hasta crítica, sino pues cómo romper esas barreras del algoritmo, voy a decir, para escuchar aquello que no sabemos ni siquiera que existe porque no nos está llegando, ¿no? Porque solamente estamos encerrados en nuestra propia, pues, realidad, en nuestro individualismo, en nuestra propia incluso percepción de lo que ocurre un poquito más allá. Muchísimas gracias. Gracias, con mi voz fatal, pero doctor, la verdad es que me deja reflexionando en muchas cosas, sobre todo porque precisamente hace unos días en la comunidad donde vivo, yo vivo en una comunidad ecológica, les comparto el suceso porque tiene mucho que ver con lo que magistralmente expuso hoy en día nuestro invitado. Y precisamente en esta red, en WhatsApp, se generó una discusión y un debate muy intenso entre vecinos, correcto. Y el punto para mí es que efectivamente no hay
una escucha activa, ni siquiera una escucha, sino hay una necesidad y un alarde de hacer vigente el derecho a la libertad de expresión, entiéndase como tal, incluso el derecho al vituperio, el derecho a, no digo al debate frontal de las ideas, incluso a el hecho de creerse con derechos de agredir, de hacer valer una libertad de expresión, lo voy a decir aquí como, pues metafóricamente, muy al estilo de Charlie Kirk, ¿no? Estridente, rayando en provocadora, lo que usted ha dicho, y me deja pensando en, efectivamente, cómo mantener una escucha o por qué estamos abriendo esos canales aparentemente de la escucha a estas expresiones tan estridentes, tan abyectas incluso, y de qué manera podemos incorporar en ese intercambio dialógico y de escucha palabras, motivos, razones, razonamientos, emotividades que transformen ese alarido, que transformen esa agresión. Pareciera que necesitamos estar en esa frecuencia y que las personas que quieren, cuando lo desean o cuando intentan incorporar una modulación diferente, inmediatamente viene la cancelación. Me preocupa mucho que hay una vehemencia, efectivamente no para escuchar, sino para defender a ultranza este derecho a decir cualquier, bueno, no digo aquí qué cosa, pero lo peor, ¿no? Y que eso se confunde como un contenido democrático, porque se le da el derecho a las personas a decir lo que quiera. Y desde luego que viene una defensa al momento en decir que, pues que la libertad de expresión no tiene límites. Entonces, ¿cómo revertir eso también a partir de esta escucha? Que me gustó mucho lo que menciona como una forma de acción. Me encantó eso. Pues sería cuanto por lo pronto. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Usted hablaba algo de, se niega a pensar que las y los ciudadanos no tengamos esta capacidad de agencia como para discernir lo que escuchamos, lo que decidimos consumir en al menos redes sociales o nuestro celular. A mí me cuesta mucho trabajo esa idea porque del otro lado de la pantalla nosotros como ciudadanos nos encontramos a empresas, a empresarios que son los más millonarios del mundo, es decir, a los dueños de TikTok, a los dueños de Facebook, de X, y ellos llevan por ello una ventaja sobre nosotros de decidir qué consumimos, de decidir qué es lo que vemos, que es un poco como lo que decía Paula. A mí me cuesta trabajo ahora pensar que tengamos como ciudadanos estas herramientas propias, ¿no? Sino más bien yo me veo como una especie de víctima o de incluso hasta de títere de estar viendo lo que alguien más quiere que yo vea y que esta capacidad de agencia está casi reducida al mínimo cuando nos enfrentamos a interactuar con el teléfono. No sé qué usted pueda pensar sobre esto y sobre un poco complementando las preguntas que también han hecho Sayani y Paula, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Son preguntas y comentarios extremadamente pertinentes, a los cuales, digamos, yo esencialmente tengo poco que decir, en el sentido de que la omnipresencia, digamos, no se puede luchar contra gigantes, ¿no? Una cosa quijotesca, pero a ver si puedo poner un poco de orden. O sea, no todo el mundo está en las redes digitales, no todo el mundo se informa a través de eso, pero, digamos, entramos en el transporte público. Yo aquí no lo he usado, pero me puedo imaginar, y está todo el mundo pues
consumiendo. Normalmente yo suelo mirar las pantallas de mis compañeros de tren y pues veo que hay como un movimiento constante de imágenes que van circulando, procesadas. Pues bueno, nuestro cerebro es realmente muy dúctil y puede procesar un montón de información. Y hay claramente una adicción. Hay un elemento adictivo dopamínico muy claro. Porque si no nos explica que cada X momentos uno pues le entre como la ansiedad de ver si tiene o no tiene un mensaje, ¿no? Yo, por ejemplo, estos días que estoy aquí cometí el error, que igual ha sido una suerte, de no contratarme datos y para no arruinarme pues decido pues solo cuando voy al hotel miro a ver lo que pasa, ¿no? Y está muy bien porque, digamos, no tengo que ejercer esa disciplina, ¿no? Como cuando uno deja de fumar, ¿no? Que tienes que hacer una disciplina para no fumar, cuando tienes que dejar de beber, pues dejas de mirar. Entonces, yo no soy ni optimista ni pesimista, pero me imagino pues a la humanidad en 80 años o una cosa así, y mirarán a nuestra época y dirán, qué bestias, ¿no? O sea, se construyeron un aparatito y se volvieron locos, ¿no? Y no supieron usarlo bien, ¿no? Están todo el día ahí, dale que te pego, ¿no? Eso es como miras las películas de los años 50 y está todo el mundo ahí fumando como locos, ¿no? Que será el motivo por el que muchos también empezamos a fumar, ¿no? Porque les quedaba muy bien en pantalla aquello. Y ahora, pues dices que zumbados está que ibas al médico y el pediatra pues, se sacaba el pitillo un momento, los profesores en la escuela, todo el mundo fumaba, ¿no? Dices, qué locos, ¿no? Pues es un poco, yo pienso que puede ser, porque la humanidad no es solo estúpida, sino que a veces tomamos decisiones que son buenas. Bueno, basta mirar esto, basta mirar la existencia de un instituto electoral, basta, digamos, en la facticidad humana viven valores muy potentes, viven principios muy potentes, digamos, y podría ser que en algún momento pues de los pequeños focos de resistencia antidigital probablemente pues surgirá o descubriremos que efectivamente es malo para la salud, necesitaremos que alguien nos lo explique, no lo sé. De manera que yo, digamos, como ven, la única solución que se me ocurre es lanzarme hacia el futuro, porque el presente no sabría muy bien. Digamos, yo creo que de lo que se trata es de abstenernos de entrar, de buscar la información por allí, ¿no? Y por eso en algunas escuelas, ahora no sé si se hace aquí, pero me imagino que también, ¿no? Tienen talleres en los cuales les enseñan a distinguir entre las fuentes fiables y las fuentes no fiables, ¿no? Pero en el momento que tengan un móvil esos niños, pues acabarán, digamos, atrapados también en el algoritmo que comentaba el señor, ¿no? Entonces, digamos, yo pienso que es importante tener contactos físicos, hablar con personas presentes, contactos uno a uno, ¿no? Y cohabitar un espacio. Pues es muy distinto decirle, o sea, si una reunión de vecinos que no fuera por WhatsApp, bueno, probablemente la impudicia sería menor. Siempre hay personas pues, que están con una agitación interior o lo que sea que no pueden, pero lo normal es que no estás detrás. A pesar de que el WhatsApp no es anónimo, pero hay ese momento y dices, estos se van a enterar de lo que pienso, ¿no? Se ha acabado de tonterías aquí. Imagino, yo me salí, porque las escuelas hoy en día, pues los padres y las madres tienen un grupo de WhatsApp de la clase, ¿no? Y duré un mes. Le dije a mi mujer que lo hiciera ella, por favor, porque es que yo no lo podía soportar. Más que nada porque por el narcisismo de los problemas individuales. Porque a mí lo más bonito porque ustedes lo llaman comunidad de vecinos,
Claro, es muy bonito porque la comunidad de vecinos es la cosa menos parecida a una comunidad que existe. Porque comparten un edificio, pero cada uno defiende sus intereses, pero con una manera loca, ¿no? Si yo vivo en el bajo, yo no quiero pagar el ascensor, pero ni en broma, ¿no? Porque no lo voy a usar nunca. Entonces, digamos, yo también he ido a algunas comunidades, pero era espantoso, ¿no? Porque dices, no hay comunidad aquí, ¿no? La vehemencia, esto de hablar sin tapujos, la sinceridad. Hoy están de moda los líderes que dicen, no, yo digo las cosas como son. No doy circunloquios, sino ahora sin tapujos. Son sinceros. La sinceridad en política, a mi parecer, está extremadamente sobrevalorada, ¿no? Y dices, ¿ves? Mira, este sí que lo entiendo, porque este sí que se atreve a decir las cosas como son. Es decir, España está siendo invadida, ¿no? Que es lo que dice Vox. Invasión. No sé qué significa una invasión, pero te encuentras con los amigos de tus hijos, el otro día uno se sienta a la mesa y dice, es obvio que en Cataluña hay demasiados musulmanes. Digo, hombre, obvio. Vamos a ver, vamos a discutirlo un momento, ¿no? Pero para él era obvio, era un dogma, lo había leído, en su partido político lo dicen, en sus redes lo dicen, y yo le hice todo un discurso, me enfadé muchísimo, y cuando salió le dijo a mi hijo, tu padre de política no tiene ni idea. Lo cual, obviamente no me escuchó. El problema, es que la vehemencia, el problema es que, yo no estoy a favor de un trato completamente civil entre las personas. No creo que tengamos que ser siempre bien educados y decir las cosas bien hechas, sino que hay momentos en los que hay personas que tienen derecho a gritar. El problema es que a veces con el grito se te quita la autoridad, pero hay situaciones de una injusticia tan clara que hay que actuar, ¿no? Y esa actuación puede ser eso, el grito, puede ser la protesta, puede ser eventualmente en algunos casos la destrucción de propiedad pública o incluso de propiedad privada de algún modo para conseguir que alguien te escuche, ¿no? O puede ser, quemarse a lo bonzo en medio de una calle, como se ha practicado en algunas culturas. Entonces, el problema es que los que, por así decir, tendrían derecho a gritar no gritan, y los que deberían estar callados son los que hablan, ¿no? Y luego, yo lo que he percibido es esta diversa relación con la propia opinión que se da en los grupos de WhatsApp, ¿no? Donde de repente, está cada uno defendiendo, y más si son de padres de escuela y madres de escuela, pues entonces cada uno está defendiendo a su hijo allí, o a su hija, ¿no? De manera que se da, del mismo modo que en una comunidad de vecinos, cada uno solo defiende sus intereses, y eso es un diálogo de sordos, ¿no? Pero siempre, yo tengo esperanza, y a veces hay una intervención de alguien que consigue mediar entre, ¿no? O que por lo menos hace un intento de mediar, ¿no? Que ha escuchado. Y bueno, eso te da esperanza de que en realidad la conversación finalmente sería en algún momento posible, ¿no? Bueno, estas son las cosas que me han sugerido vuestras sugerencias, vuestros comentarios, ¿no? No voy a dar muchas respuestas porque obviamente tampoco las tengo, ¿no? Esto sería una cuestión de ingeniería social también, pero yo los consejos que doy es esto, ¿no? Elegir a quién sigues en las redes y desactivar en lo posible, porque creo que no es tan difícil desactivar los algoritmos, ¿no? O puede que sí que lo sea. La verdad es que lo desconozco porque no practico, y dejé de practicar en el momento en que de repente sentí que para empezar, que estaba perdiendo el tiempo, pero no solo eso, sino que me sentí traspasado por demasiadas emociones contradictorias, ¿no? Porque te enseñan una foto y dices, no hay derecho. Pero te meten una foto cualquiera debajo, no hay derecho. Y dices, ostras, es verdad, no hay derecho. Pasa otra foto, dice, estos son los buenos. Y dices, bien ahí, ¿no? Después pasas otro y dices, oh,
qué horror, ¿no? Entonces estás todo el rato, ¿no? Digamos, y todo está en el extremo, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué no nos vamos a leer un texto, ¿no? O alguna cosa que nos permita, ¿no? Estas, digamos, mareas, ¿no? Las subiendo y bajando, dejándote llevar. ¿Alguien más? ¿Un comentario, reflexión? Bueno, creo que también todos nos quedamos con más preguntas, como usted, que respuestas, pero por último sí decir que bueno, mucho de lo que muchos que estamos acá, que trabajamos en el instituto, trabajamos día a día, pues es justo tratar de pensar cómo contribuimos a minorar, ¿no? Esta enfermedad de la esfera pública, podríamos llamarle, que nos involucra a todas, a todos. Y sobre todo creo que a las personas jóvenes, que a diferencia, bueno, de personas como yo, que ya no somos tan jóvenes, que nos construimos como ciudadanas o ciudadanos en espacios de mayor interacción y conversación, en universidades, en ámbitos sociales, sí que vemos que ahora no es tan común en nuestros jóvenes, ¿no? Y esta experiencia del aislamiento, a mí en lo personal me preocupa muchísimo, porque estos aparatos y nuestra interacción hoy nos permite sentirnos involucrados, participando, conociendo, informados en el aislamiento y en nuestra propia un poco psicosis, ¿no? Sin la posibilidad de encontrarnos con el otro y poner a prueba nuestras creencias, ¿no? Esas que tomamos ya empaquetadas y que las adoptamos. Entonces creo que hay muchos retos aquí, pero sobre todo mucho que trabajar a partir de esta idea, ¿no? De pensar la libertad de expresión sobre los retos que implica construir condiciones para la escucha. Y le agradecemos muchísimo por acompañarnos. Y gracias a todas y a todos por venir.